I hope you're having a good time. So, what are we going to do today? Today, we are going to learn a very important topic, which is the simple present, but with the WH questions. How to ask questions like, what do you do? Where do you live? Why did you study English? As we are going to learn how to ask questions like that. So, I needed you to be focused in this part. It's going to be easy, but I needed you to be concentrated, all right? So we are going to start. Vamos a empezar entonces en este momento, muchachos. A ver, les voy a compartir aquí la pantalla. Ujú. A ver, a ver. Listo. Good afternoon, teacher. Omar, good afternoon. ¿Dónde está? Ah, okay. Look at it here in this part. Look at this part. This is what we learned yesterday. El tema que vamos a ver ahorita, muchachos, como yo les había dicho, el presente simple es el tiempo más importante de este nivel. Uno de los más importantes. Pero sí, el más importante. Y ahí ya ustedes más o menos saben cuándo preguntar con do, con das. Ahorita vamos a ver las WH question, algo muy importante. Es como preguntar qué haces en tu tiempo libre, dónde vives, por qué estudias inglés, toda esa partecita, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta acá en esto que les estoy proyectando, eso ya ustedes lo saben hacer, ¿no? Do you get up early? ¿Te levantas temprano? No, I get up late. No, yo me levanto tarde. Does he lunch at noon? At noon, recordemos que noon es mediodía. Entonces, él come el almuerzo o almuerza al mediodía. No, he eats lunch at 1 o'clock. No, él come o él almuerza a la 1 en punto. Do they take the bus to class? Ellos toman el bus para clase. No, they take the subway. No, ellos toman el metro. Ahora eso es lo que vamos a aprender a hacer ahorita. El what time. What time means a qué horas. Let's say, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? All right. Okay, so look at this time. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? At 10 o'clock. At 10 o'clock. What time does he have dinner? ¿A qué horas él cena? A las 8 en punto. ¿Ok? Entonces, este what time siempre va seguido o del do o del das. Después el sujeto y después el verbo. Si yo les quisiera preguntar, vamos a hacer un resumen rápido de las más importantes que hemos visto, de las daily routines más importantes que hemos visto. Wake up, cuál es despertarse. Get up, recuerden que era levantarse. Take a shower, que era bañarse. Get dressed, que era vestirse. Have breakfast, which was desayunar. Have lunch, have dinner. Have lunch, almorzar. Have dinner, cenar. Y por último, go to sleep, que era ir a dormir. Si usted me quiere preguntar, no sé, ¿tú te levantas temprano? Do you wake up? Bueno, lo que sea. Ella se levanta temprano, does she wake up? Bueno, lo que sea. Siempre va el do, el das. Pero si ahora quiero preguntar, ¿a qué horas te despiertas? Ya preguntaría, what time? Aquí iría el do o el das. Sabemos que en este caso sería do. Do you wake up? Wake up, el cual es despertarse. Recordemos que... Un segundito. Listo. Recordemos rápidamente que cuando vamos a hacer preguntas, cuando hablamos de yo, de tú, de ellos y de nosotros, preguntamos con do. En este caso estamos hablando de you, por eso utilizamos do. Y cuando hablamos de she, he or it, preguntamos con das, ¿cierto? Entonces acá, what time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? Pero si quisiéramos preguntar que a qué hora se despierta Carolina, ¿cómo haríamos esa pregunta? What time? Ajá, what time? Does Carolina wake up? Carolina. Yeah. Does Carolina wake up? Es exactamente la misma, sino que ya saben, va el what time, después va el do, el das, dependiendo de la persona. Si quisiéramos preguntar, ¿a qué hora se levantan ellos? Entonces, simplemente aquí sería, what time do they wake up? ¿A qué hora se levanta él? Does he wake up? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a responder esa de acá. Dime.
¿Me puedes repetir qué dicen todas las frasecitas en español? Sí, lo que Ok. escribe ahí arriba. Ajá, bueno, what time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? What time does Carolina No, wake up? de arriba, lo de bien Ah, sí, arriba. ok. Take a shower. Wake up, despertarse. Get up, levantarse. Take a shower, bañarse. Get dressed, vestirse. Have breakfast, desayunar. Have lunch, almorzar. Have dinner, que me faltó una N. Have dinner, cenar. Go to sleep, ir a dormir. Regálame un segundito, que pongo. Listo, muchachos, ahora sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos acá. What time do you wake up? ¿A qué hora te despiertas? I wake up. ¿Se acuerdan cómo decíamos a las? Digamos a las 7. At. At 7 a.m. ¿Ya? O 7 o'clock in the morning, o como sea. 7 a.m. What time does Carolina wake up? ¿A qué hora se despierta Carolina? She o Carolina wakes up at, I don't know, 8 a.m. Digamos. Le ponemos la S al verbo porque estamos hablando de tercera persona. Es eso, no es nada más. Entonces, por ejemplo, digamos en la evaluación final, esos verbos de acá son importantes. Entonces, en la evaluación final yo les voy a preguntar, por ejemplo, what time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? Ustedes me van a decir, I have lunch at, y dicen la hora. What time do you go to sleep? ¿A qué horas vas a dormir? I go to sleep at, a la hora que vayan a dormir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, what time does your sister go to sleep? ¿A qué horas tu hermana se va a dormir? Entonces me dicen, ella se va a dormir a tal hora. Es decir, she goes to sleep at 11 p.m. Okay. Le ponemos la S al verbo porque estamos hablando en tercera persona. Y ya. ¿Sí? Les puedo preguntar, what time do you have dinner? ¿A qué hora cenas? I have dinner at 8 p.m. A las 8. Claro, si hay gente que no cena, que hay mucha gente que no cena, ¿no? Entonces me pueden decir simplemente, no, yo no ceno. ¿Cómo dirían? Yo no ceno. Yo no como, no ceno. I No, don't. I don't. I don't. Very good. No have dinner. Yeah. I don't have dinner. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta de esa partecita? No, profe. Todo bien. All good. ¿Cómo era que decíamos todo bien? ¿Qué se acuerda cómo decíamos todo bien? Bueno, ya saben que podemos decir all good, todo bien. It's all good, todo está bien. All good, todo bien. It's all good, todo está bien. Okay, very good. That's great. Because that was the first part. Now I want you to do something. Hay una partecita que quiero que tengan en cuenta, que es, ¿se acuerdan que cuando yo les había dicho ayer, que siempre que fuéramos a hablar de días, digamos, yo juego los lunes, los martes, los miércoles, colocábamos el on, ¿cierto? Que si ustedes quieren decir, I work on... vea, está muy importante de acá. Tenemos weekends. ¿Weekend qué significa weekend? Fin de semana. Exacto. Tenemos weekends, digamos, weekend, fin de semana. Y tenemos weekday, que es entre semana. Yo trabajo el fin de semana o yo trabajo entre semana. Weekday, entre semana, weekend, fin de semana. Entonces lo mismo, si quieres decir yo estudio inglés, I study English on Mondays, los lunes, los martes siempre va con on. ¿Listo? Precisamente en el taller que ustedes tienen, bueno,
hay una partecita en la parte que nos explica en esta tablita time expressions. Y aquí ustedes pueden ver claramente qué significa esto de acá. Vean acá, look at this part. Tenemos early, que significa temprano, late, tarde, bueno, every day, todos los días. Nos dice que todo lo que va, esto va a ser fundamental para una parte del taller que tienen que desarrollar, que ya se las muestro. Siempre que hablemos de horas, colocamos at. Siempre que vayamos a decir a la 1, a las 2, ta, ta, ta. At noon es al mediodía, siempre que queramos decir at noon, at midnight, at night. Hay unos que dicen in the night, no se debe decir in the night, at night, ¿sí? Estas tres iban con in, por ejemplo, en la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche, in the evening. Si yo quiero decir yo trabajo en las noches, yo puedo decir I work in the evening o puedo decir I work at night, cualquiera de las dos. Lo que no puedo decir es at evening o in the night, ¿ok? Y aquí lo que les decía, el on va para los días, el domingo, entre semana y fin de semana. Entonces, de acuerdo a eso, hay una partecita que ustedes deben desarrollar en el taller, la cual es... Espérenme. Esta de acá. Ya habíamos visto ayer, no recuerdo, bueno, que fue la segunda. Ahora vamos a ver esta de acá. Look at this part. Complete this conversation with at, in, or on. If you don't need a preposition, write this part. So in this part, we have to write at, in, or on. Or this part when we don't need anything. Tenemos que escribir o at, o in, o on. O colocamos este cero y este guión, cuando no hay que colocar nada. Por ejemplo, acá, do you go to bed late? No colocamos ninguna de estas porque esas significan en. Quedaría como que tú vas a la cama en tarde. No, solo va tarde, entonces no colocamos nada. Acá, weekends, colocamos on weekends. Por ejemplo, acá esta parte, yes, I do. I go to bed, ¿qué iría acá? Exacto. Todo lo que sea en horas, por ejemplo, aquí a la 1, a las 8, siempre que vean las horas, aquí va con at. Acá, but I go to bed, ¿qué? ¿Iría alguna de estas o no iría nada? Early, temprano. ¿Y, profe? Nothing, nada. Nothing, exacto, no va nada, nothing. Porque si colocamos in o algo así, quedaría, pero yo voy a la cama en temprano, en tarde, a las temprano. No, pues aquí no va nada. Son muy pocas las que no van nada, entonces ponen, no sé, un 0 ahí con una X. Bueno. Weekends. ¿Qué creo que serían weekends? On. On. Todo lo que sea días, por ejemplo, acá ven también, por ejemplo, Tuesday, días, colocamos el on. Todo lo que sea días, ve acá, the evening, on, Monday, listo. Y acá, do you study in the afternoon, en la tarde? Y ya, acá simplemente es eso, colocar cuándo es in, cuándo es on y cuándo es at. No es absolutamente nada más. ¿Hay alguna duda de esa partecita? ¿No? Ok. Entonces vamos a esta parte que es de las más importantes, de las que a muchos a veces les queda un poco difícil, y es lo siguiente. Espérenme un segundo. Quiero que me pongan mucha atención a eso que vamos a ver acá, que son las WH question con el presente simple. Muy utilizadas. Entonces, vean esta parte. Look at this part. This table is very important because we are going to learn how to ask questions with WH question. These are the WH question. What, qué. When, cuándo. Where, dónde. Who, quién. Why, por qué. How, cómo. Esos dos todavía no lo vamos a utilizar, pero bueno. Which es cuál y whom es a quién, que después lo veremos bien. Quiero que nos enfoquemos en estas 6 de acá. What, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, why, por qué, how, cómo. So, for example, if you want to ask me, ¿tú trabajas? Do you work? ¿Ella trabaja? Does she work? But now, if you want to ask me, ¿dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Right? ¿Por qué trabaja él? Why does he work? ¿Por qué trabajas? Why do you work? Entonces, para esta WH question es súper fácil porque ya vimos que para hacer preguntas siempre empezamos con el do o con el das. Después iba el sujeto y después el verbo. Pero si queremos hacer preguntas con WH question, lo único que hacemos es colocarla de primeras. Entonces, ¿tú trabajas? Do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Fácil, ¿no? No sé. ¿Ella bebe agua? Does she drink water? Ahora, ¿qué bebe ella? What
does she drink? ¿Sí? Es muy utilizada y no se van a dar cuenta que no es difícil. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me preguntarían ustedes? ¿Qué bebes en la mañana? ¿Qué bebes o qué tomas en la mañana? What do Ujú, You ujú. Drink. drink Ya. En la mañana, bueno, in the morning, very good. Si se dan cuenta, es seguir la tablita. Mira, what, después sigue el do, después el you, después el verbo drink y ya el complemento que sería in the morning. Nada más. Pero si ya quisiéramos, un segundo, si ya quisiéramos preguntar, ¿qué bebe Angie? Pues ya sería what, ya no iría el do, sino el does, porque estamos hablando de ella, de Angie. Angie, does Angie, el verbo, drink en la mañana, in the morning. No es nada más, es seguir, digamos, la estructura, nada más. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, what do you drink in the morning? ¿Qué ven en la mañana? Ustedes me dicen, no, pues yo tomo café con leche o tomo agua. Entonces me dirían, I drink coffee with milk, café con leche, or orange juice, por ejemplo, para que vayan teniendo más vocabulario. Vea, este se dice juice, que es jugo, juice. Orange juice es jugo de naranja, ¿ok? Orange juice. Coffee with milk, café con leche, ¿ok? Aquí, ¿qué bebe Angie? She drinks water. Ella bebe agua. Drinks water. Seguimos colocando la S al verbo porque estamos hablando de tercera persona. Aquí ya no lo colocamos porque no estamos hablando de tercera persona. ¿Listo? Yo siempre en la evaluación hago esta pregunta, para empezar. Yo les digo, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cómo sería dónde vives? Where do you Where? Ujú. live? do you Live. You. Vivir. live? live Exacto. Y si se dan cuenta, seguimos la misma estructura. Where do you, el verbo live que no está acá, pero está acá, ¿no? Where do you live? ¿Dónde viven? Ustedes me dicen, I live in Cimitarra. Listo. Yo vivo en Cimitarra. Si les pregunto, ¿dónde vive tu papá? Entonces sería, where, como vamos a hablar de papá, o sea, de él, ya no preguntamos con do, sino con does. Where does your dad live? ¿Dónde vive tu papá? Where does your dad live? All right? Nada más. Entonces aquí, por ejemplo, ¿dónde vive tu papá? Se me dirían, él vive en Vélez. Entonces, he lives in Vélez. Le colocamos la S al verbo porque estamos hablando de tercera persona. Hasta ahí, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Profe, Dime. discúlpame, en la tablita, ¿qué significa wowing? ¿Hay para abajo esas? Ah, ok, muy bien. Who, que se pronuncia como si fuera una J. Who significa quién. Who. Why significa por qué. Why, ya hacemos un ejemplo con why. How significa cómo. Estas, hagan de cuenta que todavía no están para que no se confundan. ¿Listo? Para no verlas todavía. How, cómo. ¿Listo? Yo recuerdo que, sí, al principio estas eran las que más se me dificultaba aprenderme. Eso pasa al principio, pero la vamos a estar viendo mucho para que se las vaya aprendiendo, porque eso se ve en todos los tiempos, en futuro, en pasado. Si desde ya se les puede quedar, muchísimo mejor. What, when, where, listo. Vamos a hacer ahora una con when, con cuándo. Pregúntenme, ¿cuándo acabas tus estudios en el SENA? Digamos que yo les voy a preguntar eso. Ustedes, ¿cómo sería? ¿Cuándo acaban tus estudios en el SENA? ¿Cómo sería esa? When do you study? No, finalizar o acabar, podemos decir end o finish. Finish study. Finish. in Your studies in the SENA. ¿Listo? When, cuando, tú, do you, acabas, finish, el verbo, y después el complemento, tus estudios, que sería your studies in the SENA, en el SENA. Entonces me dirían, yo acabo en diciembre. I finish. Wait a minute. Pueden decir toda la frase. I finish my studies. O simplemente I finish
in December, digamos. Yo acabo en diciembre. Y ya. ¿Okay? Ya tenemos con what, ya tenemos con what, ya tenemos con where. Vamos a hacer una con why, ya hacemos una con who. Una con why, que es por qué. Que es muy, muy utilizado. ¿Por qué enseñas inglés? ¿Cómo me preguntarían por qué enseñas inglés? Why? What do you Why? learn? You. ¿Cómo es enseñar? Teach. Ajá. Acordemos por teacher, que es profesor, y teach, enseñar. Teach, inglés, bueno, English. Vea, es lo mismo, vea. Why, why, después el do, después el you, el verbo teach, English. Si ya quisiera preguntar por qué Carlos enseña inglés. Why does Carlos teach English? Why, después va el does, después va Carlos, he, enseñar teach English, no hay nada más. Entonces, ustedes se acuerdan que al principio del curso vimos que why era el porqué de pregunta y el porqué de respuesta había otro. Because. Because, very good. Muy bien, muchachos, bien. Because, ¿por qué enseñas inglés? Porque, no sé, bueno, porque me toca. Hay unos que dirán, porque me toca. Because I have to do it, digamos, porque tengo que hacerlo. Because I have to do it. O porque quiero viajar a Estados Unidos. ¿Cómo me dirían? Porque quiero viajar al exterior o a Estados Unidos. Because I have. ¿Cómo es el verbo querer? Muy importante. I want. I want, yeah. Travel. Traveling. In. Ok, podemos decir, digamos, a Estados Unidos, pero si queremos decir abroad, significa al extranjero. Este abroad significa al extranjero. Because I want to travel. ¿Qué nos faltó acá? Recordemos que siempre que hay dos verbos le ponemos el to. En este caso tenemos el verbo want y el verbo travel. Siempre que tenemos dos verbos le colocamos el to. All right? So, because I want to travel abroad. Porque puse el signo de interrogación. Este verbo muy importante, want. Porque yo quiero viajar al extranjero. ¿Sí? Nada más, no es absolutamente nada más. How, una con how. ¿Cómo vives sin plata? No sé. ¿Cómo sería? ¿Cómo tú vives sin plata? How do life? Ajá, ¿cómo es con? Sin, no sé cómo es. Sin es without money. Entonces vea, with, solo este with significa con. With es con. Terminante H, sacamos un poco la lengua, ya saben, with. Pero ya without significa sin. Hay muchas canciones que dicen como without you. Hay una canción de electrónica que se llama Without You, sin ti. Entonces, how do you live without money? ¿Cómo vives sin plata? Bueno, ¿qué respuesta podemos dar ahí? ¿Cómo vives sin plata? Bueno, ahí puede variar. ¿Cómo estás el día de hoy? No, pero que quería era responder esta de acá. Making videos. No sé, aquí podemos responder como sea. Digamos, ¿cómo vives sin plata? Bueno, fue una pregunta tonta en español, pero bueno. Haciendo videos, making videos. Yo sobrevivo. Ok, I survive, very good. I survive, yo sobrevivo. I survive. Ahí pueden responder ustedes lo que sea. Igual con el how, pues no es que haya muchas preguntas con how como tal. Pero lo que quiero que en este momento se den cuenta es la estructura. Lo importante es la estructura. Y yo sé que yo estoy 100% seguro que cuando estemos en la evaluación ustedes me van a entender esto. Yo les pregunto, por ejemplo, what do you eat for breakfast? Por ejemplo, esa pregunta. Yo les digo, what do you eat for breakfast? Breakfast. ¿Qué comes para el desayuno? So, I eat eggs, bread, yo como huevos, pan, caldo, arepa. Ya saben que todas las cosas típicas, comidas típicas no tienen traducción. Entonces, ya, ahí la ponen así. Listo. Yo sé que una muy importante que casi siempre la hago porque
De ahí me permite hacer muchas más preguntas. Que es, what do you do in your free time? ¿Qué significa ese what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Very good. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Free time. Entonces, hay unos que dicen, I do, no, ya simplemente ustedes dicen, es súper fácil, es simplemente decir, yo juego fútbol. I play soccer. Yo duermo todo el día. I sleep, no sé, all day. ¿Qué más hacen ustedes en su tiempo libre? I go to dance. Yo me voy a bailar. No sé. I watch movies. Yo veo películas. Simplemente el sujeto verbo, nada más. Depende de lo que ustedes me dicen, yo siempre saco como más charla. Entonces, practicas deportes. ¿Qué deportes practicas? ¿Qué no sé qué? Bueno. Entonces, what do you do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo sí tengo una pregunta. Claro, cuéntame. Esto, en la pregunta, la de when do you finish your studies in the SENA, Ajá. ahí por qué colocas studies, si supuestamente studies no es en afirmativo, pero ahí cambias el verbo. Ok, buena pregunta. Ese studies no se refiere a cuando yo digo, por ejemplo, ella estudia, sino tenemos el verbo estudiar, el cual es study, normal. Pero si ya quiero decir estudios, ya digo studies. O sea, en este caso no quiere decir que, por ejemplo, lo que estamos viendo, que tercera persona, al verbo study, le quitamos la Y, le ponemos IS, no, simplemente que studies como tal significa estudios, ya no utilizándolo como verbo, sino cuando finalizas tus estudios. Eso ya significa estudios, no estudiar. No sé si me va a entender. Listo, sí, ya, quedó claro. Great. ¿Cómo lo ven ahí, muchachos? No importa si hay dudas, porque siempre con estas double question a veces hay un poco de dudas. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer en este momento. No pasa nada. Profe, ¿este tema se llama presente simple? Sí, todo esto que estamos viendo es presente simple. ¿Cómo? Sí, exacto. Este es presente simple, pero con WH question. Presente simple con las WH questions, que son preguntas WH. Nada, es simplemente eso, pero sigue siendo presente simple. Recuerden que el presente simple es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente. ¿Listo? Entonces, hay una partecita que en el taller, los que están realizando el taller, es una de las páginas que a muchos se les dificultan, pero ya teniendo en cuenta esto, estoy seguro que ya me la van a entender. Había unos estudiantes que me han preguntado por esa página, Luisa también que me preguntó por esta de acá. Aquí van a poner en práctica todo lo que hemos visto, digamos, hasta el momento. Tanto el presente simple con los WH question, todo. Entonces, si la pueden realizar, vean para que cada uno intente realizarla acá. Look at this part. Write questions to complete the conversations. So what do you have to do in this part? This is a conversation, and they are going to give you the answers. And you have to ask the questions. You have to ask the questions with do or does, or ask questions with WH question, with what time, with when, anything. That's all. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer preguntas porque ya nos da la respuesta. Acá dice, no, yo no vivo solo. Yo vivo con mi familia. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Tú vives solo? ¿Do you live alone? Acá me dice, sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. Háganla primero en español. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Tu familia y tú ven televisión en la noche? ¿Cómo sería entonces esa pregunta? How do you? Empezamos primero con do. Tu familia y tú. Your family. ¿Y tú? Yo. You. Ven televisión, watch television y ahí lo otro. In the evening, si les cabe, si no, pues no pasa nada. La dejamos ahí. Es prácticamente, si se dan cuenta, es lo mismo que está en la respuesta. Vea, tú y tu familia ven televisión, tú y tu familia ven televisión en la noche. Sí, mi familia y yo vemos televisión en la noche. Acá dice, sí, yo me levanto tarde los domingos. La pregunta sería, ¿tú te levantas tarde los domingos? ¿Cómo sería esa pregunta? Do you get Get up Late on Sundays. late on Sundays. Es exactamente lo mismo que dice acá, vea. Get up late, bueno, puse in, perdón, es on Sundays.
Es simplemente colocar do o das en estos casos. ¿Listo? Y pues el sujeto. ¿Ves? ¿Te levantas tarde en los domingos? Sí, yo me levanto tarde los domingos, pero ¿qué pasa? Cuando me responde directamente con sí o con no, vean acá, yes, no, yes, yes, es preguntas que empezamos con do o con el das. Por ejemplo, acá, les voy a ayudar con esta que a muchos se les dificulta. Bueno, acá dice, sí, mi mamá tiene un trabajo. ¿Cuál sería la pregunta? Does your mother, Ajá. your mother, Sí, espérame un segundito. Luis, ¿cierto? Yeah. Does your mother or mom, okay, does matter. Ajá. I need el work. Tiene, el verbo tener. Have. have, Un empleo, un trabajo. On. a job, Work. A job, véanlo acá. Recuerden que work es trabajar y job es trabajo o empleo. Entonces, vea, dice, ¿tu mamá tiene un empleo? Sí, mi mamá tiene un empleo. Recuerden que have va en preguntas y has, afirmación. Sí, mi mamá tiene un empleo. Ella es una profesora. Bueno, lo que quería decirles ahorita era que, listo, cuando me responden con yes o no directamente, son preguntas con del do o das. Pero si no me responde con yes o no, pues es otro tipo de preguntas. Por ejemplo, acá, aquí no me responde directamente, nosotros almorzamos a la 1. La pregunta no sería, nosotros almorzamos a la 1, sino, ¿qué sería? ¿Ve? What time? ¿A qué horas? Exacto. ¿A qué horas almuerzan? ¿Cómo sería? ¿A qué horas almuerzan? What time have lunch Nos falta una cosa. at Do. sí. Ajá. What time do you have lunch? Recuerden que ese you significa usted o ustedes. Entonces, por ejemplo, acá. What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzan? Nosotros almorzamos a la 1. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí, por ejemplo, él trabaja entre semana. La pregunta sería, ¿cuándo trabaja él? ¿Cómo sería cuándo él trabaja? Profe, una pregunta. Claro, cuéntame. Se pueden formular las preguntas de las dos formas? O sea, ¿con do o das o con what? ¿O No, qué diferencia tienen? no, digamos, sí tiene mucha diferencia, digamos. Recuerda que las preguntas con WH question, que son las que estábamos viendo, no se responde con sí o con no. Porque si yo te pregunto a ti, ¿qué comes para el desayuno? Tú no me dices, sí, yo como tal cosa, sino tú dices, yo como tal cosa. Entonces, siempre que sea preguntas con WH question, ¿cuándo finalizas? Tú me dices, no, yo no finalizo. No, yo finalizo tal. No va ni sí ni no, sino sea una sola información. Por ejemplo, en este caso. ¿Sí? O sea, va más en la respuesta que en la pregunta. Sí, exacto. Sí, o sea, la respuesta tiene que ir, exacto, con sí o con no, pero pregunta ya depende de lo que queramos preguntar. Ah, ok, listo. Por ejemplo, en esta, mira, en esta, pero espérenme, ¿en cuál era? No, él trabaja, en esta. Aquí también es pregunta con WH question, porque no respondió ni con sí ni con no. Dice, él trabaja entre semana. ¿Cómo sería cuándo trabaja él? When When does Does he work? work. Very good. ¿Cuándo trabaja él? When does, recuerden, va el do o el das, en este caso das, y él, y ya. Él trabaja entre semana. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal esa partecita? ¿Is that easy, difficult, kind of? Profe, esto, por ejemplo, ese on siempre es para utilizarlo cuando se habla de días. Sí, El exacto. on. Este on, exacto, siempre que hablemos de, aquí dice entre semanas, siempre que sea los lunes, los martes, vean, por ejemplo, aquí O on sea, Sunday. y cuando dice, por ejemplo, el viernes o el sábado. Exactamente, ¿no? también. Lo que pasa es que uno en español dice él, o sea, uno diría, por ejemplo, I go to Paris, digamos el viernes, the Friday, pero uno en español diría así, de los viernes o el viernes, pero en inglés siempre todos los días van con on, o sea, el viernes, los lunes, martes, cualquier día va con on. ¿Okay? Teacher, una pregunta, ¿los meses también van con on? No, después veremos la parte de los meses y los meses tienen una cosita que es in cuando va solo, por ejemplo, la que hemos hecho ahorita, I finish in December, cuando va solo va con in, pero cuando ya va con una fecha, digamos el 1 de diciembre ya va con on.
esa partita la veremos después, que es cuando va solo, pero ya que me lo preguntas, cuando va solo el mes, va con in, cuando ya va una fecha completa, va con on. ¿Ok? Yes. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces ya lo último que vamos a hacer, precisamente como yo les había dicho, mañana vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es este presente simple y en comparación con el presente continuo. Cuándo preguntar con presente simple, cuándo con presente continuo, que es muy, muy importante cómo identificar los dos tiempos. Pero antes de eso, quiero que ustedes mismos vean cuál es su nivel en este momento. O bueno, qué dudas tienen más o menos. Entonces vamos a hacer una actividad. Look at what we are going to do in this moment. Wait a minute. Do you remember the game Who Wants to Be Millionaire? There is this one. Espérenme un segundito. Ok. No, espérenme. Nivel 2. Pero no sé si este está aquí. Este. Ok, tengo 10 preguntas acá en las cuales ustedes pues, me van a responder. ¿Listo? A ver. Listo, ese de acá. No tenemos, son como 8. Ok, look at this part. Okay, do you have a scissor? Do you have a scissor? ¿Tienes una hermana? How do you answer? A, B, C, or D? Sí. Okay, everybody say C. A. A. Hey, Hey. Okay, no sí, otro sí. Ajá. Exacto, recordemos que el has va para terceras personas. She, here, it. La ahí. Ajá. Yes, I have a sister. Sí, yo tengo una hermana. Acá, yo soy, tengo hermana. Yo no soy, tengo hermana. Nada que ver, ¿no? Where are you living? ¿Dónde estás viviendo? Presente continuo. B. B. Everybody say B. B. Sí. Okay. Sí. ¿Dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en España. I'm living in Spain. Okay. Are you studying English? ¿Estás estudiando inglés? ¿Sí? Okay. Luis dice sí. Los demás. Sí. yo, D, la D, profe. Okay. G, otro sí. Look at this one. D. ¿Estás estudiando inglés? Sí, yo estoy estudiando inglés. Acá me faltó el am. Acá faltó la Y, ¿no? En presente continuo no se quita la Y, así como en presente. Y acá dice, sí, yo estudio. Siempre que va el verbo to be, tiene que ir el ing. Si no va, el verbo va normal. Es presente continuo, ¿sí? Sí, pero este es presente continuo. Are you wearing a belt? ¿Quién se acuerda de ese verbo wearing? Are you wearing a belt? Usar, eso es usar. Exacto, Estás usar o usando. vestir. ¿Estás usando una corbata? No, I'm not wearing a belt. Hey, B, ¿Sí? Hey. hey. Sí. Ok, escuché A, escuché sí. A. Acá dice, yo no vistiendo. Me B, faltó Sí. I am. B, profe. B. ¿Qué me faltó acá? La G. Entonces, ¿cuál será? Ah, La C. la C. Aquí sería aquí faltó la G, ¿no? Vea, wearing sería esta de acá. No, I am not wearing a belt. No, no estoy usando una correa. Acá, vean este. Does your mom cook in the morning? Vean bien esta. Esta que es lo que estamos viendo. ¿Tu mamá cocina en la mañana? D. D. Sí. A, B, C. Yo voto por la C. D. D. Okay. Very good. ¿Tu mamá cocina en las mañanas?
Yes, she cooks in the morning. Acá, en la primera. She don't. Nunca negamos con she don't. Sería she doesn't, entonces está mal. She cook in the morning. ¿Qué pasa cuando estamos afirmando y estamos hablando en tercera persona? Le ponemos una S al verbo. Acá, he doesn't cook. Esta estaba casi bien, pero estamos hablando de tu mamá. Sería she en vez de he. Y acá sí, ella cocina en la mañana. Great. Espérenme. No, qué pena, muchachos. Más bien mañana. Lo voy a hacer bien porque es que yo no sé por qué ese se me desordenó. Se me desordenó y está todo desordenado, entonces no. Mejor mañana, cuando hagamos el repaso, ahí sí sacamos unas 10 preguntas de uno de este, porque se está todo desordenado, no sé por qué. Entonces, muchachos, ¿qué les dejo de tarea? Pues yo no califico tarea de nada de eso, es como para que lo hagan ustedes, pero sí, muy importante esta página de acá, muchachos, que le pueden tomar un pantallazo. Si ustedes pueden hacer esta parte de acá, está perfecto. Esta parte de acá, aquí lo único que tenemos que hacer, espérenme un segundito, me lo pongo por acá, esta parte de acá. Si pueden responder esas preguntas, ya entendieron el tema. Aquí lo único que tenemos que hacer es primero colocar do o das. Por ejemplo, do you get up early on weekdays? ¿Te levantas temprano los fines de semana? Bien, what time? ¿Qué? Do you home Yeah. on Fridays? Yeah. What time do you go home on Fridays? Vea, el on que decían ¿a qué horas vas a la casa los viernes? Aquí. Doesn't. Das. Does. Das porque estamos hablando de tercera persona. Does your father work on weekends? Ok. ¿Tu papá trabaja los fines de semana? Ok. This one. Does. That's Does your mother cook every day? ¿Tu mamá cocina todos los días? Does. Do. No, do, porque estamos hablando de tus papás, de ellos. Como ya estamos hablando de ellos, ya preguntaríamos con do. Ok, when, vean, tus papás, your parents. do. Do. Cuando tus papás van de compras. Listo, aquí, bueno, ya las otras son fáciles, ¿no? Do you check your email? What time do you... Tómense su tiempo, les digo, ¿para qué? Para que intenten responder esas preguntas. Como les decía, si ustedes pueden responder esas 11 preguntas, dense por bien servidos, ¿listo? Aquí, por ejemplo, ustedes digan, ¿tú te levantas temprano? Sí, yo me levanto temprano, o no, no me levanto temprano. Aquí, ¿a qué horas vas a la casa los viernes? Yo voy a la casa a tal hora. ¿Tu papá trabaja los fines de semana? Sí, él trabaja. Si ustedes pueden responder estas de acá, está perfecto. Entonces, tómense su tiempo, tómense si quieren un pantallazo ahí a esa partecita. Tómense ahorita 2 minutos. Esto lo desarrollan en 5 minuticos, ¿listo? Y mañana al principio de la clase, las intentamos resolver. Y mañana, importantísimo, mañana, si no, ya saben, si tienen alguna duda, la idea es que todos mañana queden acá, queden con el mismo nivel. Si tienen alguna duda, pregunten lo que sea, porque mañana va a ser muy importante, ya que mañana también al final escogeremos a alguien o ustedes se animan a tener una conversación ya usando presente simple y presente continuo con las WH question y con todo, ¿listo? Para que vayan viendo más o menos cómo va a ser esa evaluación final. El ejemplo de mañana va a ser muy claro a casi cómo va a ser esa evaluación final, ¿listo? Y listo, muchachos, eso sería todo por hoy entonces. That's all. Y ahorita les subo la clase de ayer, muchachos, que porque no había luz, entonces no la pude subir. Ahorita les subo la de ayer y la de hoy también, ¿listo? So that's all for today. Bye bye and see you tomorrow, guys. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Thank you. Bye bye, teacher. Bye bye, see you. Aquí estamos grabando.